Buenas tardes. En este video vamos a trabajar sobre medidas cautelares y las cuestiones que hacen a su tramitación. Hay 5 cosas que vamos a ver. La primera es la oportunidad y la forma en que se dictan estas medidas cautelares. La segunda tiene que ver con los trámites previos que el código nos habilita a realizar para acreditar los requisitos de procedencia, que como vamos a ver suponen una excepción a ciertas reglas en materia probatoria. En tercer lugar, vamos a revisar cuáles son los poderes, las facultades que tienen jueces y juezas en este campo cautelar. Como cuarto punto, vamos a ver qué es lo que sucede cuando un juez o una jueza, siendo incompetente para entender en el proceso de conocimiento al cual accede la pretensión cautelar, dicta de todas maneras una orden de este tipo. Y finalmente vamos a ver cuáles son las vías de impugnación disponibles para buscar la revisión de esa decisión, que como señalamos en el video anterior, es una decisión que en principio causa solamente cosa juzgada formal. Oportunidad y forma para su dictado. Como primera medida, hay que tener en cuenta que las medidas cautelares pueden solicitarse antes de promover una demanda, pueden solicitarse junto con el escrito de demanda y también pueden solicitarse en cualquier momento posterior del proceso cuando se verifiquen esos requisitos de procedencia, verosimilitud en el derecho y peligro en la demora. Eh, en este punto hay que tener en cuenta algunas cuestiones, fundamentalmente para cuidar la responsabilidad de los abogados y abogadas que trabajan con estos temas. Promover una medida cautelar autónoma supone realizar un trabajo muy importante para fundar la verosimilitud en el derecho, que como hablamos en el video anterior también se superpone en gran medida con los fundamentos, con los hechos que sirven de causa a la pretensión de fondo. Estas medidas solicitadas antes de la demanda son denominadas por la doctrina como medidas cautelares autónomas y están previstas en el artículo 195 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Y hay dos particularidades a considerar sobre este tema. La primera es que desde el momento en que yo trabe esa medida cautelar autónoma, tengo un plazo de 10 días para promover la demanda o para iniciar el proceso de mediación prejudicial obligatoria. En caso que no lo haga, esa medida cautelar va a caducar de pleno derecho y voy a tener responsabilidades por los daños que pudiera haber ocasionado y en caso de que haya habido algún tipo de actividad de la otra parte, también responsabilidades por las costas procesales que esa medida pueda haber generado. Y por otro lado, hay que tener en cuenta que esta posibilidad de promover la medida cautelar antes de la acción de fondo está restringida para ciertas medidas que exigen la promoción de la demanda. Como vamos a ver, puntualmente en materia de designación de interventores, es necesario, el código impone como condición, haber promovido la demanda para poder solicitar una medida de ese tipo. Las medidas cautelares, otra de las características, que es una característica de trámite y que no necesariamente es una característica definitoria, es una característica muy particular de las medidas cautelares, pero como voy a intentar explicar, no es esencial a la medida cautelar, como sí lo es su carácter provisional y su carácter accesorio, es que se dictan inaudita parte. Entonces se dictan sin escuchar a la parte contraria, sin que haya previamente una sustanciación. Como explica Palacio en el manual, acá no estamos hablando de la supresión del derecho de defensa, sino sencillamente de la postergación del ejercicio de ese derecho por razones de urgencia, ¿no? Por razones que están en el propio corazón de este instituto cautelar, que es la necesidad de tutelar, de proteger rápido el derecho de la parte. Esto está regulado en el artículo 198 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y, como les digo, en principio tiene sentido en un contexto donde las medidas cautelares pensadas en el código, y como vamos a ver un poquito más adelante, están pensadas fundamentalmente para proteger la propiedad. Entonces, claro, si yo necesito embargar un bien inmueble para cobrar un crédito, es razonable que no le avise antes porque a la parte cautelada, porque corro el riesgo de que esa parte es insolvente y yo me quede sin la garantía de efectividad de esa sentencia. Ahora, hay muchas otras situaciones donde sería perfectamente posible generar algún tipo de sustanciación previa. Esto le permitiría a la jueza o al juez tener otros elementos para poder resolver, fundamentalmente tener incorporada la narrativa de la parte cautelada.
Y de hecho, en algunas leyes especiales, como la Ley de Medidas Cautelares contra el Estado Nacional, de la que hablábamos en el video anterior, esto está expresamente previsto como un principio. Jueces y juezas deben ordenar un traslado previo antes de dictar la medida cautelar. En casos de absoluta urgencia, lo que permite esa misma ley es dictar lo que llama medidas interinas, que van a estar vigentes solamente hasta el momento en que la otra parte conteste ese traslado y recién ahí el juez pueda dictar la medida cautelar. Más allá de lo que establece el juez, por supuesto, de lo que establece el código, por supuesto que el límite está en que la medida cautelar pueda cumplir con su finalidad de protección. Pero cuando esto no sea esencial, es perfectamente posible, y los jueces por sus facultades generales en términos ordenatorios, podrían correr algún traslado, aunque sea por unas pocas horas, y de esa manera, como les decía, tener otro tipo de elementos para resolver medidas que tienen una importancia fundamental en sí mismas por proteger la efectividad de la sentencia y que también tienen una importancia en términos estratégicos porque invierten, como comentábamos en el video anterior, invierten eh, la carga del tiempo, el peso del tiempo y facilitan muchas veces la posibilidad de acercamientos para llegar a soluciones autocompositivas. Otra cuestión importante también para cuidar la responsabilidad profesional de quienes trabajamos con estos temas es que cuando la medida cautelar no sea comunicada, no sea notificada a la otra parte mediante su dictado, como puede suceder, por ejemplo, cuando se dicta cierta medida de no innovar y se notifica personalmente a la parte, desde ya que ahí está notificada junto con la misma orden cautelar. Pero en otras situaciones esto puede no suceder. De hecho, son la mayoría de las que están previstas en el código. Digo, si yo trago un embargo y lo inscribo en el registro de la propiedad, la parte cautelada no tiene por qué enterarse. Se va a enterar recién cuando pida un informe o un certificado para hacer alguna operación inmobiliaria y le puede generar algún perjuicio enterarse recién en ese momento. Es por eso que el código en el artículo 198 impone la carga de quien obtuvo esa medida cautelar de notificar a la contraparte en el plazo de 3 días cuando, como les decía, ese conocimiento de la medida no surja de la propia traba de esa cautelar. Segunda cuestión, los trámites previos. El artículo 197 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación nos permite realizar informaciones sumarias. Esto significa que, a diferencia de lo que ocurre en la etapa probatoria con la prueba testimonial, donde es necesario fijar una audiencia, convocar a los testigos y que esos testigos sean interrogados y contrainterrogados por la contraria, para obtener una medida cautelar en razón de su urgencia, el código establece la posibilidad de presentar directamente con el pedido los interrogatorios a los testigos y las respuestas a los testigos. Interrogatorios y respuestas que desde ya tienen que cumplir con los principios generales en materia de prueba testimonial, pero esto es algo muy importante porque permite introducir pruebas sin control de la otra parte para fortalecer y para acreditar los hechos que yo alego para fundar los requisitos de procedencia, verosimilitud y peligro en la demora. El código también permite que se tomen oralmente esas declaraciones sin más trámite, dice el código. Esto es con una audiencia fijada muy rápidamente, que incluso el código también, por razones de urgencia, permite delegar en el secretario o secretaria del juzgado. Pero, como les digo, lo relevante de esta posibilidad del trámite previo en materia probatoria es que nos va a permitir una manera muy ágil y muy flexible de poder incorporar elementos para acreditar los requisitos de procedencia que de otra manera no estarían disponibles. Otra cuestión en punto al trámite previo es que el pedido cautelar va a estar reservado. Esto es, en el sistema en papel se trataba de un expediente que estaba guardado adentro, que no estaba en casillero. Ahora, en los sistemas informáticos se trata de expedientes que no están disponibles para consulta pública y tampoco están disponibles para consulta de la contraparte hasta el momento que esa medida se haya trabado. La finalidad es obvia, ¿no? La reserva de las actuaciones tiene por objeto que no se frustre el contenido y el objeto de esa medida. Y una última cuestión que también hace al trámite es que las medidas cautelares tienen que tramitar por expediente separado. Y esto también, que puede parecer algo menor, tiene relevancia porque em, puede complicar la gestión del trámite, estar discutiendo al mismo tiempo la pretensión de conocimiento con todos los traslados, impugnaciones, producción probatoria que supone, junto con
la pretensión cautelar. Es por eso que el código específicamente regula la necesidad de que la pretensión cautelar tramite por un expediente separado y es bastante común en la práctica que los juzgados no establezcan esta separación, con lo cual muchas veces va a haber que solicitarla, pero como les digo, es algo que desde la práctica es relevante porque permite tener otro orden y llevar discusiones un poco más, un poco más ordenadas en esas dos líneas, que además, como vimos, son líneas de trabajo distintas, son pretensiones distintas, con presupuestos de hecho distintos, con requisitos de procedencia distintas, y que por tanto tienen que tener, como establece el código, un trámite distinto. Un tercer punto que también tiene relevancia y que tienen que conocer es cuál es el alcance de los poderes de jueces y juezas en el campo cautelar. Y sobre todo, cuál es el momento en que pueden ejercer esos poderes. El Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en el artículo 204, permite que jueces y juezas ordenen una medida diferente o que limiten la medida pedida por quien necesita la tutela cautelar. Fíjense que esto debería hacernos mucho ruido desde el punto de vista del principio dispositivo y del principio de congruencia, porque nosotros estamos solicitando algo y el juez de oficio puede modificar ese pedido o directamente ordenar una medida diferente a la que nosotros estamos solicitando. Los fundamentos de este poder están establecidos en ese mismo artículo 204. ¿Cuáles son? Evitar perjuicios o gravámenes innecesarios al titular de los bienes. Piensen, imaginen ustedes un ejemplo. Yo tengo un crédito para cobrar de 100.000 pesos y solicito el embargo de 3 propiedades del demandado, cada una de las cuales vale 1.000.000 de pesos. Bueno, el juez ahí podría limitar y decir, no, las 3 no, solamente vamos a embargar una porque con eso se garantiza y se asegura la tutela cautelar y evitamos perjuicios a la demandada al no embargar otras 2 propiedades que carecería de sentido frente al alcance de la pretensión de fondo a la cual accede este pedido cautelar. El momento para ejercer, y esto es importante, el momento para ejercer este poder, esta facultad, es al momento de resolver el pedido. Una vez dictada la medida, ahí sí ya precluyó la posibilidad del juez de ejercer este poder y corresponde a las partes solicitar sea la modificación, la ampliación, el levantamiento o la sustitución de la medida cautelar, pero ahí sí vuelve a jugar de manera muy fuerte el principio dispositivo y ya el juez no puede de oficio modificar una medida cautelar dictada. Acá también tenemos otro espacio donde hay que considerar la influencia de otras leyes que están más allá del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Puntualmente, la Ley 25675 en materia de protección del ambiente establece lisa y llanamente facultades de ordenar medidas cautelares y urgentes de oficio por parte de los jueces. Otra vez, ¿por qué? Bueno, porque el bien que se pretende tutelar a través de esa ley es un bien que se considera de tutela preferente y por tanto el legislador le otorga a los magistrados y a las magistradas otro tipo de poderes, otro tipo de intervención mucho más fuerte en la controversia porque hay en definitiva cuestiones de orden público en discusión, un bien colectivo que nos pertenece a todos y que incluso por la Constitución está prevista su protección incluso para las generaciones futuras. De esa manera, lo que hace el instrumental procesal en materia de ambiente es adaptarse al tipo de conflicto que se está trabajando por el tipo de bien que se está discutiendo y permitir, como les digo, otro tipo de intervención de parte del juez o de la jueza. Otra cuestión muy puntual, pero relevante para la práctica, es qué sucede cuando un juez o una jueza incompetente para resolver, para procesar y resolver la controversia de fondo, dicta una medida cautelar. Y acá el artículo 196 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación puede generar algunas dudas. Por eso es importante revisar esto. Lo primero que dice el código, y lo establece con absoluta claridad, es que los jueces y juezas tienen un deber de abstención, tienen un deber de abstenerse de dictar medidas cautelares cuando no son competentes para resolver la controversia de fondo. Eh, una pequeña digresión, recuerden que en materia de competencia nosotros tenemos reglas generales y reglas especiales y tenemos ciertas competencias que se asumen por conexidad. Otra vez nos sirve de ejemplo el beneficio de litigar sin gastos. ¿Quién es la jueza o juez competente para resolver un beneficio de litigar sin gastos?
aquel que sea competente para resolver la controversia principal. Con las medidas cautelares sucede lo mismo. ¿Quién es el juez o jueza competente para resolver una medida cautelar? Aquel o aquella que tenga competencia para resolver la controversia de fondo. Y sabemos también que, como regla general en materia de competencia, los jueces es lo primero que tienen que analizar cuando les llega una causa, y si ven que no es de su competencia, de oficio, así deberían declararlo, porque lo que está involucrado ni más ni menos es la garantía de juez natural. Esta regla general en materia de competencia está nuevamente enfatizada en este artículo 196 a través de este deber de abstención, pero lo curioso y lo un poco contradictorio es que en el mismo párrafo del 196 el código establece que en caso de violarse ese deber y en caso de dictarse una medida cautelar, la medida conserva su validez, pero no prorroga la competencia. Esto es, conserva la validez la orden dictada en la pretensión cautelar con motivo de esa pretensión cautelar, pero no hace que ese juez asuma competencia sobre lo que va a ser la discusión de fondo. Esto es algo bastante lógico, si no permitiría alterar las reglas de competencia establecidas en la primera parte del código. ¿Y cuál es la consecuencia que tiene que hacer el juez una vez que dicta esa medida cautelar, aún siendo incompetente? Debería declararse incompetente. De hecho, si ustedes van a ver la jurisprudencia, se van a encontrar con muchas decisiones donde hay todo un análisis de la medida cautelar, hay una orden cautelar y luego la jueza o el juez, incluso la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo ha hecho en reiteradas oportunidades cuando le llevan cuestiones en instancia originaria, después de dictar esa medida cautelar, se declara incompetente y tiene que remitir de manera inmediata, dice el código, la causa al juez o jueza que resulte competente. Y acá también tengan en cuenta una diferencia relevante cuando la medida cautelar se dirige contra el Estado Nacional, porque la ley 26.854 estableció una suerte de revisión horizontal, donde el juez o jueza que recibe la causa con una medida cautelar dictada por un juez incompetente, tiene que revisar esa medida y tiene que expedirse sobre esa medida para ver si la mantiene o la deja sin efecto. Fíjense que acá se presenta una cosa bastante curiosa, que es la revisión de una decisión de un juez de primera instancia por otro juez o jueza de primera instancia. En el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, esto no sucede de esta manera. La medida cautelar dictada por el juez incompetente es válida y se mantiene aun cuando el expediente principal y esa misma pretensión cautelar continúe su camino, continúe su trámite ante la jueza o juez que corresponde entender en el proceso de fondo. Finalmente, mecanismo de impugnación. ¿Cómo podemos hacer para buscar la revisión de una medida cautelar dictada? Hay dos vías para discutir esto. Una es la vía recursiva y la otra es la vía incidental. Y esto también es relevante a los efectos prácticos porque suele verse de manera bastante frecuente errores en este sentido. Cuando yo voy a utilizar una vía recursiva, yo lo que voy a discutir es la situación de hecho y los elementos que el juez tuvo en cuenta para ordenar esa medida cautelar. Y para esto tengo plazos muy cortos y muy breves. Si yo no ejerzo mi derecho al recurso dentro de esos plazos, la preclusión me va a impedir poder hacerlo en lo sucesivo y esa cosa juzgada formal va a quedar de alguna manera firme en la medida que no se modifiquen las circunstancias. A diferencia de lo que ocurre con la vía incidental, una vez vencido el plazo para recurrir, yo todavía, como hace cosa juzgada formal esa decisión, todavía la voy a poder impugnar, pero voy a tener que promover un incidente para impugnarla. Y en ese incidente yo voy a tener que traer cosas nuevas para poder modificar esa decisión. No puedo a través de un incidente pretender discutir los presupuestos de hecho que el juez tuvo en cuenta al momento de dictar la medida cautelar. Es esencial y determinante para poder abrir esa vía de impugnación que yo traiga nuevos enunciados de hecho y nueva prueba que demuestre que las circunstancias cambiaron y que por tanto aquella orden cautelar también debe cambiar. El código en el artículo 198 establece la posibilidad de interponer recurso de reposición, para lo cual voy a tener 3 días, recurso de apelación directa, para lo cual voy a tener 5 días, y el recurso de reposición con apelación en subsidio, que cuando trabajemos sobre recursos vamos a ver que es una excepción a, al principio de interposición autónoma de las vías recursivas. También vamos a ver con más detalle cuando trabajemos sobre recursos, pero creo que es importante señalarlo acá,
cada una de estas opciones tiene consecuencias estratégicas relevantes. La reposición supone pedirle al propio juez o jueza que dictó la decisión que la revise. Voy a tener nada más que 3 días y voy a tener que interponerla fundada. Pero esa reposición, de acuerdo a lo que establece el código, puede tramitar por vía incidental. Entonces me va a permitir a mí qué cosa. Como puede tramitar por vía incidental, como hemos visto en materia de incidentes, yo voy a poder agregar nuevos elementos de hecho y nuevos elementos probatorios para intentar la revisión. La apelación, por el contrario, me da 5 días para poder interponerla y voy a tener que fundarla ante luego de los 5 días de concedida, y recién entonces el expediente se va a ir a la Cámara para que otros jueces o juezas lo revisen. Entonces, vamos a tener que considerar muy bien qué tiempos estamos manejando, qué chances reales creemos que tenemos para que el mismo juez que dictó la decisión la revise, qué elementos, qué argumentos tenemos para eso, y también esta posibilidad que les comentaba, que habilita el recurso de reposición de tramitar por vía incidental y como consecuencia me habilita a incorporar elementos de hecho y probatorios para buscar esa modificación o esa revocación. En materia de recursos también tengan en cuenta que hay una excepción a la regla general. La regla general en materia recursiva es que los recursos suspenden la ejecución de la medida que se está discutiendo, cuya revisión se solicita. En materia cautelar no. El principio es exactamente el opuesto. El efecto del recurso no suspende la ejecución de la medida cautelar, y esto otra vez tiene mucha lógica porque se trata de una medida dictada para resolver una situación de urgencia. Entonces, lo que podría suceder si la mera interposición del recurso suspendiera esa medida es que la protección cautelar quedara sin efecto. Esto en cuanto a los recursos. Y en cuanto al incidente, el código prevé la posibilidad de solicitar la modificación, la ampliación, la sustitución, y tenemos que sumar también la revocación de la medida cautelar. Pero como les decía, para esto yo voy a tener que traer nuevos elementos. No puedo pretender a través de la vía incidental, una vez vencidos los plazos para recurrir, discutir aquellos elementos de juicio que la jueza o juez tuvo en cuenta inicialmente para dictar esa medida cautelar.